Buenos días. Buenos días. Ya vamos organizándonos. Pero solo tú estás conectada ahorita, ¿verdad? Eso veo. Vamos a ver si me deja compartir de una vez mi pantalla. Ahí está la bolsa negra. ¿No? Que está en la mesa blanca. ¿Me puedes confirmar si ya ves compartido mi pantalla, Lisa? Por el momento no. Todavía no. Todavía no. Buenos días a los que ya se están agregando. Ya pueden ver. Buenos días, licenciada. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla ahora sí? Todavía no. Oh. Todavía no. Me avisan cuando la tengan visible, por favor. Ya, licenciada. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Veamos. ¿Cómo les fue con sus tareas? Mal, licenciada. Ah, no me digan eso. La verdad que sí, licenciada, en lo personal, Con usted, licenciada. yo estaba como que estaba viendo números chinos. Viendo números chinos. China ahorita no es agradable, mejor decir números japoneses. Números japoneses. Vamos a ver, pues, ¿qué dudas tenían? Cuéntenme. Todo. Sí, licenciada, por lo menos yo saqué la impresión de lo que usted había dejado y vi el video varias veces y no logré resolverlo, licenciada. ¿Ni una? No. Incluso repasé nuevamente el ejercicio, el ejemplo que nos dio y tampoco. Ok. ¿Alguien más está igual? ¿O alguien sí pudo resolver por lo menos dos? Yo Solo logré hacer uno, pero me quedé a la mitad. A la mitad. Incluso no Sí, por el como que en grupos. las gráficas, creo yo que en la Ok. frecuencia absoluta y de la frecuencia acumulada, ahí ya no pude. Y esas eran las más fáciles. Lo primero es lo difícil. Va, déjenme ver, voy a abrir
Voy a abrir el archivo de los ejercicios entonces. El primer ejercicio por lo menos sí lo lograron hacer. Ese sí lo medio lo hice, solo me quedé en la última, en el último inciso. En el último inciso. Ya es haciendo gráficas. Ajá. Ah, ok, vamos a chequear. Ok. Vamos a tratar de compartir nuevamente mi pantalla con los ejercicios para que los podamos ver. No voy a pasar al siguiente tema si no tienen claro este, pero sí necesito que prestemos bastante atención y lo podamos trabajar porque el otro tema todavía entra en el parcial y lo tenemos que ver. Y recordémonos que el próximo sábado no hay clases. El próximo sábado no hay clases, licenciada. No, no lo hay. Ok. ¿Por qué, Eli? ¿Hay Es algún 15 de feriado agosto. o algo? Es 15 de agosto. Día de la Virgen de la Asunción. Y la universidad está dentro de los límites, entonces dieron el descanso. No estoy yo de acuerdo al título personal, pero ya es decisión de la universidad y no vamos a tener esa clase, pues tenemos una clase menos. Ok, por favor, tengan todos a la mano sus ejercicios. Vamos a revisar el primero y el segundo para que veamos cómo estamos en lo que se habilita mi pantalla. El primer ejercicio es de los 30 hogares, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano y me pueda hacer favor de leerlo? Sí, yo lo tengo por acá, si gusta lo leo. Por favor. Dice, se ha realizado una encuesta de 30 hogares en las que se les pregunta el número de individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes. ¿Le doy todos los números? No. Ok. De ahí dice, calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas.
¿Qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? ¿Qué proporción de individuos vive en hogares con 3 o menos miembros? Dibuje el diagrama de frecuencias absolutas y el diagrama de frecuencias acumuladas. Agrupe por intervalos de amplitud los dos valores de la variable, calcule su distribución de frecuencias y represente con los correspondientes gráficos las frecuencias absolutas y acumuladas. Ok, gracias. Entonces nos están pidiendo 4 incisos. El primer inciso, con ese derivan los demás. Entonces, el primero tenemos que tener el cuidado de poderlo trabajar. Entonces, lo primero que tenían que haber hecho era hacer un cuadrito con los números para no perdernos y llevar un orden como lo habíamos visto en el ejemplo. O bien hacer una línea recta o como realmente ahí esa discreción de cada uno como lo vayan entendiendo de cómo hacer ese cuadro. Independientemente cómo lo hagan, lo que tienen que hacer es integrarlo para que lo entiendan y luego ordenarlo. ¿Por qué lo ordenamos? Lo ordenamos para saber cuál es el número menor que tenemos en la información que nos dieron y el número mayor. Porque si ustedes vieron, nos dieron una línea recta de puros números y ahí nos podemos confundir en ver cuál es. Entonces, lo que tienen que hacer primero es hacer el cuadrito y ordenarlo. En mi caso, yo les recomiendo siempre hacer un cuadrito. Si nos están dando 30 datos, ya sabemos que nosotros podemos hacer un cuadro de 6 por 5 o de 5 por 6, que nos da 30, para que veamos nosotros que estamos agregando todos los números y que no nos perdimos en ninguno. Entonces, si ustedes ven, no sé si ya ven mi pantalla compartida, está el primer cuadrito, donde yo solo únicamente vacía la información y mi cuadro está hecho de 5 por 6, 5 filas y 6 columnas. El inciso A, donde nos dice, calcule la distribución de frecuencias y dibuje la gráfica del pastel, si no mal recuerdo. Si no, pues vamos a chequearlo, pero aquí con esta información lo podemos ver. La primera parte que nosotros tenemos que hacer, entonces, es ordenar nuestro cuadro. Nuestro cuadro ya está ordenado aquí. Ya tenemos del 1 en forma vertical en las siguientes columnas hasta llegar al número 8, que fue el último dato que nos dieron a nosotros. Ya sabemos nosotros que que los hogares que menor cantidad de personas tienen es 1 y el que mayor cantidad de personas tiene es 8. Luego, para poder establecer cómo vamos a hacer nuestro reporte y presentarlo, vamos a aplicar 2 fórmulas. La primera fórmula nos va a servir para saber cuántas líneas o renglones va a tener nuestro reporte. Y la segunda fórmula nos va a servir para saber de qué rangos vamos a hablar o de qué intervalos estamos hablando para hacer nuestra tabla. Entonces nosotros aplicamos la primera fórmula, donde dice 1 más 3.3 logaritmo n. LOG o log significa logaritmo. Por eso les comentaba que ya tenían que tener su calculadora científica. O si saben utilizar la calculadora simple, pues puedenlo trabajar. Para aquellos que no podemos utilizar muy bien la calculadora porque me apunto, no crean que yo me la sé usar al 100%, primero tenemos que sacar el logaritmo de 30 y luego multiplicarlo por esa suma de 1 más 3.3 que nos da 4.3. Entonces nuestro resultado, en este caso a mí me está dando 5.8744 porque lo tengo formulado. Entonces utiliza todos los decimales que manejan las hojas de Excel. Puede ser que a alguien más le haya dado otro valor diferente. Le ha dado 6.35, algo por ahí. Como no se pasa del punto 5, nuestras filas van a quedar en 6. Vamos a utilizar números exactos porque nuestra tabla nos están dando números exactos. Ella es la que nos va a definir a nosotros si vamos a utilizar decimales o fracciones, si nos llegan a pedir en algún momento dado. Y luego nuestra segunda fórmula, que es la que vamos a trabajar para saber cuánto es el intervalo. Vamos a tomar nuestro último dato que determinamos, que es el 8, le vamos a restar 1, que es el más pequeño, el primero,
nos da 7 y lo vamos a dividir dentro de 6, que es el resultado que nos dio la primera fórmula. Nos da, en este caso, mi archivo de Excel me da 1.166666, lo extendí solo a 1667. Colocando un entero es solo 1. Quiere decir que nuestras filas van a constar de solo 1. Entonces, si lo vemos en la parte de abajo, nos indica intervalos del 1 al 1, del 2 al 2 y así nos vamos con cada una. Y luego solo estamos colocando la frecuencia que nosotros logramos determinar en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ir a sumar cuántos hogares de una sola persona determinamos en nuestro cuadrito de datos. Y por eso mismo es que nos sirve que los ordenemos, no solo para determinar las fórmulas, sino porque ahora ya podemos venir y sumar fácilmente y decir, bueno, de una sola persona tenemos 3. Que hayan 2 personas en el hogar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así nos vamos sumando cada una. Al final, la frecuencia nos tiene que dar 30, porque son 30 datos los que estamos trabajando. No pueden darnos ni más, no pueden darnos menos. Entonces, el ejercicio nos pedía que en el inciso A calculáramos la distribución de frecuencias de la variable, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Entonces, nos vamos a ir en este archivo al inciso C, porque aquí ya tenemos nuestras frecuencias relativas y nuestras frecuencias acumuladas. E incluso vamos a ver la D. Lo podíamos hacer de esta manera. Como no nos estaban indicando que estos datos los teníamos que presentar de forma porcentual, nos vamos a quedar en el inciso C. Entonces, en el inciso C, nosotros lo que hicimos fue que ya habíamos determinado el primer cuadro, el primer reporte que tenemos, y solo le vamos a agregar la columna de frecuencia relativa y la de frecuencia relativa acumulada. Y aquí está la porcentual abajo, están por separados. Podían haber hecho los gráficos por separado. ¿Sí? En este caso, Ajá. usted hizo 3 tablas diferentes. ¿No se puede hacer todos esos datos en una sola tabla? Sí. Porque al menos yo fue lo que hice, porque yo no hice tablas por separada. Yo hice una sola tabla y ahí coloqué todos los datos que me pedí. Sí, se puede hacer en una sola tabla. En este caso yo se las estoy presentando por separado para que podamos entender cómo vamos a sacar cada una de ellas. Pero para quienes ya puedan trabajarlo y no se les dificulte hacer una tabla, una sola tabla con todos los datos, se puede hacer. Ok. No les agrego ni les quito puntos si lo hicieron separado o lo hicieron juntos. Lo importante es que lo hayan hecho. Ok. Entonces, en la primera tabla, nosotros encontramos cómo determinar la frecuencia relativa. ¿Cómo determinamos esta frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que hacer una pequeña división entre el valor de la frecuencia que determinamos en cada una de nuestras filas, dividido el total de las frecuencias que tenemos o de los datos que nos proporcionaron. Aquí en Excel, porque esto es un archivo de Excel, ya lo podemos ver a través de una fórmula, donde yo las estoy abriendo ahorita para que vean. El azulito es el valor de la frecuencia, dividido los 30, ¿verdad? Entonces tenemos que nos da 0.10 o 0.1. En este caso sí vamos a utilizar decimales y aquí les pido que utilicen máximo 4 decimales para que se pueda ver de mejor manera la información. Y así nos vamos a ir dividiendo con cada una de ellas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el número 8, estamos tomando los 8 hogares que conforman 3 personas, dividido los 30, entonces nos da el 0.2667. Para que al final, aquí nos tiene que dar 1. Porque como lo estamos dividiendo dentro de 30, 30 corresponde a mi 100% o a mi 1, que dice en este caso.
Luego nos piden las frecuencias relativas acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas no es más que ir sumando los datos que nosotros vayamos obteniendo en cada una de las filas. La primera fila no tiene ningún dato acumulado, simplemente copiamos el primer valor porque no tenemos con qué otra sumarla. Mi segundo dato, o sea, en mi segunda fila, ya yo sumo lo que determiné que es punto 20 más lo que tengo anteriormente o lo que ya llevo acumulado, que es punto 10, me da punto 30. Y así nos vamos con cada una para que en la última fila, aquí nos sumamos, sí me represente el 1 que nosotros tenemos en sumatoria de la frecuencia relativa. Hasta este momento, ¿tenemos alguna duda o consulta de lo que estamos hablando? Ese uno vendría a dar el 100%, ¿verdad? Así es. No menciono 100% porque no estamos representándolo en porcentaje, por eso digo 1 nada más, pero sí, representa un 100%. Ok. Permítanme. Lick, perdone. ¿Sí? Usted ahí, como lo hizo en Excel, usted son los 4 decimales que Excel le dio. Así Porque es. al menos ya haciéndolo con calculadora, a veces da 2 decimales, 3 decimales, 4, solo 1. Entonces, no sé qué será lo correcto, si será 4, 2, 3 o los que salgan en la calculadora, los que es el resultado. O sea, lo que tienes que hacer es utilizar máximo 4 decimales. Si te sale punto 16, 28, 34 y solo utilizas el punto 16, 28. Si en tu calculadora hacer la operación te dice punto 23, solo utilizas punto 23. Si tu calculadora te da un resultado de punto 33.3 y ahí se quedó, entonces solo dejas punto 33.3. Pero Por si te ejemplo, da... perdón, con lo que comentaba ahorita el compañero, yo hice la operación acá sacando el primer dato de la frecuencia relativa, pero mi calculadora me da 0.1. Yo creo que es lo que le pasó a él. Entonces, ahí sí se agregaría ¿cómo se pondría? ¿0.1 o yo así que le tengo que agregar los 3 ceros que le siguen? No, solo agregas punto 1. Solo 0.1, porque es Sí, lo que me dio la calculadora. así es. Recuérdense que los ceros que se agregan a la derecha cuentan. Los ceros que se agregan a la izquierda no cuentan. Por lo tanto, no podemos agregar ceros. Si les da punto 1 lo dejan. ¿Resuelta las dudas? Licenciada, ¿Sí? y aquí en este caso, por ejemplo, digamos, si nos da 0.1, entonces a esto sí le agregamos 0.1000 en este caso sería, ¿verdad? Para agregarle los otros, para No, trabajar con los 4 dígitos que usted dice. no. Solo dejas 0.1. No agregas Ajá. ceros. Y en este caso, solo en dado caso si la calculadora sí me los tira. Así es. Si la calculadora sí te tira los ceros, sí los colocas. Porque no es lo mismo decir 1000 que 1. Sí. Recuérdense que, repito, los ceros colocados hacia la derecha sí cuentan. Los ceros hacia la izquierda no cuentan. Entonces, no los coloquemos. Si nos da punto 16, punto 16. Si nos da punto 1 lo dejamos. Aunque la licenciada está pidiendo 4 decimales, no significa que nosotros lo tengamos que agregar. Es porque si les da más de 4 decimales, ustedes van a dejar solo 4 decimales. Pero si solo les da 1 o 2 decimales, esos son los que deben de colocar, por favor. No agreguemos los ceros. ¿Alguna otra Disculpe, duda? ¿Sí? si en dado caso en los decimales se puede aproximar. Sí. Sí. Ok. Y Sí, aproximando tendría que cuadrar con 1, por decirlo así, todos los datos. Si digamos en el total son dame un 10, ejemplo. por ejemplo, si sería 0.18, por decirlo así, el 18 aproxima al 1. No.
En este caso lo dejas con punto 18, porque yo les estoy pidiendo 4 decimales. Si les da punto 1835,4, entonces ustedes van a dejar solo punto 1835. El 4 no aproxima. Y si en este caso sería punto 18,35,9. 35,9, ahí sí. Ahí sí te aproxima porque el 9 aproxima al 5. Entonces quedarías con punto 1836. Ok. ¿Alguna otra duda? Ya saben que pueden activar su micrófono e interrumpirme porque cuando tengo la pantalla compartida no veo las manitas. Ok. Entonces tenemos que en el inciso C ya determinamos cómo sacar nuestra frecuencia relativa. Y en el inciso D determinamos nuestra frecuencia porcentual. Esta, lo único que hicimos nosotros fue obtener estos mismos datos que teníamos en la tabla C, los multiplicamos por 100 y nos da el 100%. Esa es la única variación. ¿Qué nos pedía además el inciso A? Nos pedía las frecuencias absolutas, ya vimos que las determinamos. Licenciada, perdone. ¿Sí? En la frecuencia porcentual, ¿cuál es el procedimiento? No les escuché. Que había que... Multiplicarlo por 100. El punto 10 lo multiplicas por 100 y ese resultado te va a dar el 10.00, pero con el signo del porcentaje para saber que estás indicando que es porcentaje. Gracias. Ok. Entonces nosotros ya tenemos nuestro primer inciso, que era este, donde nos estaban pidiendo nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. Ya tenemos el inciso A que nos pedía el ejercicio. El inciso B dice, ¿qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? Ahí era solo de responder la pregunta. Veamos entonces nuestro cuadrito. Vamos a utilizar un cuadrito que no nos afecte. Este de aquí. Voy a agrandar un poquito mi pantalla para que lo veamos. Entonces, mi pregunta era, repito, ¿qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? Entonces, por 3 o menos personas, tengo que tomar las primeras 3 filas. Inclusive el de 3 personas porque nos está indicando. Entonces, la suma del 8 más el 6 más el 3 me da mi respuesta. Que serían 17 hogares conforman 3 personas o menos. Ok, va de escribir en el WhatsApp que no logran subir sus trabajos. Por eso les di mi correo. Si ustedes no pueden subir sus tareas al EDUSA porque posiblemente estén muy cargadas, sean muchas fotos, mándenlas a mi correo del Gmail. Ese tiene más capacidad de poderlas recibir. Para aquellos que no la han mandado o que no la han podido subir. Entonces ya tengo mi respuesta del primer ejercicio. De la inciso B, perdón. Luego dice, inciso C, dibuje el diagrama de frecuencias absolutas y el diagrama de frecuencias acumuladas. ¿Qué es un diagrama, compañeritos? A ver quién me puede indicar. Son gráficas. Lo que tenemos que hacer es gráficas. Entonces, como no me indican qué gráfica debo utilizar específicamente, yo puedo tomar mi decisión de qué gráfica voy a tomar o voy a hacer. Recordémonos que dentro de la teoría que yo ya les mandé, vimos las diferentes gráficas, las fotos están ahí puestas e inclusive están separadas para que podamos entender cuáles gráficas vamos a considerar.
Dentro de este ejercicio, nosotros vamos a considerar gráficas cuantitativas, porque lo que nos están dando es información de números, de datos. No es cualitativa, de características. No nos están diciendo que los hogares sí tenían habitaciones o no tenían habitaciones, que tenían una clase social alta o una baja, etcétera. Nos estaban dando nada más cantidad de personas en los hogares. Por lo tanto, es una cualitativa y cuantitativa, perdón. Y entonces nosotros buscamos qué tipo de gráficas podemos utilizar. En este caso, yo aquí en la pantalla les estoy presentando una gráfica de pastel o circular, también se le puede conocer de esa manera. Y tenemos el título, encuesta, cantidad de individuos que viven en 30 hogares, frecuencia. Y aquí podemos ver por colores cómo está determinado, donde vemos que el número 8 es el que prevalece. O sea, hay 8 hogares que tienen una cantidad de personas. Lo importante aquí ya directamente en la práctica es que ustedes tienen que hacer la gráfica de tal manera que sea entendible para las personas que la están viendo. Porque si ustedes no lo trabajan de esa manera, las personas no les van a entender de qué estamos hablando. Entonces, sí es importante que ustedes vengan y hagan las gráficas de tal manera que sea entendible. E incluso los reportes, aunque no sean gráficas, también tenemos que hacerlo. Si ustedes ven en la pantalla, yo les estoy presentando el inciso D. Y en el inciso D yo tenemos el reporte, pero no tenemos los títulos. Y ahí deberíamos de tener el título para poder saber de qué estamos hablando. Entonces, Lick, ¿de dónde sacó usted esa gráfica? Bueno, en alguno de los reportes tuve que haberlo puesto, o bien yo lo escribí y lo agregué a la gráfica. En este caso, lo que hice yo, como es un archivo de Excel, era un poco más fácil hacerlo de esa manera. Extraje la información, hice mis intervalos un poco más pequeños, puse el título y de esa manera hice mi gráfica. Entonces ya tenemos del ejercicio 1 resuelto hasta el inciso D. Veamos el inciso C, perdón. Veamos el inciso D. Dice, agrupe por intervalos de amplitud 2 los valores de la variable. Calcule su distribución de frecuencia y represente con los correspondientes gráficos las frecuencias absolutas y acumuladas. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer en el último inciso? Lo que teníamos que hacer nosotros era trabajar de diferente manera esta parte de los intervalos. Ya no voy a considerar la fórmula que habíamos hecho, sino que ahora voy a considerarla de diferente manera, como nos la están pidiendo. Y se hace así. Tenemos de 1 a 2. Me deja poner el guión. Ahí está. Esa va a ser mi primera. Luego va a ser de la 3 a la 4. Ay, perdón. De la 5 a la 6. Y de la 7 a la 8. Se acortó mi gráfica, mi reporte, miren. Porque ahora estoy usando una amplitud de 2. Nos están pidiendo que el reporte ahora sea de 2. Entonces decimos ahora que nuestra frecuencia de 1 a 2, lo que tenemos que hacer es la suma de los hogares que tienen una sola persona y 2, que estamos hablando de 3 y 6, ahora aquí son 9. De 3 y 4, el 8 y el 5, ahora son 13. Del 5 y el 6,
que son 4 y 2, ahora son 6. Y de 7 a 8 son 2, porque es 1 cada uno. Para que en este caso mi suma de las frecuencias me siga dando 30. ¿Duda, pregunta de lo que llevo hasta ahorita con este cuadrito? En el inciso D. No, acá lo único que hizo fue acortarlo, ¿verdad? O sea, ya no puso 1, 1, sino que ya se comió, por así decirlo, o sea, acortó los intervalos. Los intervalos, sí. ¿Por qué? Ajá. Porque me lo está pidiendo el inciso D. Vuelvo a leer el inciso D. Agrupe por intervalos de amplitud 2. Por lo tanto, ya no va a ser de 1 a 1, sino va a ser de 2 en 2. Por eso era de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 y de 7 a 8. No se les olvide que no pueden repetir los números. Si ya colocamos de 1 a 2 acá, no podemos poner aquí de 2 a 4, porque el 2 ya está considerada la primera. Tiene que empezar con el siguiente número. Luego en el ejercicio nos pedían calcular la distribución de frecuencias y representar sus correspondientes gráficos de absolutas y acumuladas. Ok. Quiere decir que en esta lo que vamos a sacar nuevamente es la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada porcentual que tenemos en este mismo cuadro. Lo único que nosotros es que ya se nos hizo más chiquito, más fácil de trabajar. Vamos a ver si copiando la información me pasa. Vamos a quitar las combinaciones. Licenciada, disculpen. ¿Sí? Ahí como en la D dice, como estamos en la D ahorita, ¿verdad? Así es. Como ahí dice, agrupe por intervalos de amplitud 2 valores de la variable. Ahí está trabajando en pares ahorita, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pero no es que esté trabajando en pares, solo estoy considerando cada dato donde le corresponde estar. Porque me están pidiendo amplitud de 2, o sea que tengo que estar tomando de 2 en 2. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, sí. La pregunta es, digamos, en este caso, si nos pidiera aquí amplitud de tres valores, entonces estaríamos trabajando de 3 en 3. Así es, sería de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, y ahí nos quedamos, porque hasta el número 8, ¿verdad? Tenemos datos hasta el número 8, aunque nos pasemos el 9, porque nuestra frecuencia así nos va a quedar, ya sabemos que solo hasta 8 tenemos en nuestros datos. Ya. Sí, muchas gracias, licenciada. Ok. Si ustedes ven aquí, ya me dio un error, porque no puse el valor. Ok. Si ustedes ven, ya estoy determinando en este gráfico cómo vamos a trabajar nuestras frecuencias y nuestras frecuencias acumuladas. Es una forma sencilla de Excel hacer el copiado y pegado. Ya recuerden ustedes que tenemos, bueno, no es tan sencillo, miren. Se me olvidó que tengo que considerar el 30 para aquellos que lo hicieron en Excel primero y después lo trabajaron a mano para pasármelo. Aquí sí estamos bien. Tienen que dejar inmóvil uno de los datos para que los puedan considerar y puedan hacer la suma de esta manera. Si ustedes ven ahí, ya me está tomando más de 4 decimales, pero entonces como nosotros hablamos que solo queremos 4 decimales, pues ya vamos a colocar los decimales, ¿verdad? El mismo archivo de Excel sí me permite colocar los ceros. Si ustedes, vuelvo y repito, que en su calculadora no les da ese valor, no pueden agregar ustedes los ceros.
Entonces, en esta parte, mis